¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle nuevamente a todos y a todas quienes nos acompañan en esta noche de miércoles 5 de septiembre de 2018 en una emisión más de Desde la Barrera. Gracias a todos, sean bienvenidos, y hoy pues no podemos iniciar nuestra emisión sin enviar nuestro más sentido pésame a todos los familiares, amigos, amigas de mi compañero, colega José Antonio Fernández, quien hoy falleció al perder la batalla contra el cáncer. Un compañero con el que discutimos muchas noches en Televisa Guadalajara y en muchas otras mesas de los temas públicos que interesaban a Jalisco y al país. Lo vamos a echar mucho de menos, pero hoy, como fue su vocación de periodista, él bien sabe que esto no para. Le vamos a dedicar nuestro programa de hoy hablando de otro tema que también lamentamos, un brote de inseguridad más que se presentó esta semana con otro sobresalto: el asesinato de una mujer policía y 3 de sus compañeros de Guadalajara en Tonalá, y ese mismo lunes en la noche el asesinato de 2 policías de Zapopan que trataban de recuperar un auto robado. Veamos. Con los asesinatos de 6 policías a inicios de esta semana, Jalisco subió a los primeros lugares de uniformados masacrados en el país. El líder de esta lista es el convulso estado de Guanajuato. Lo sucedido obliga a reflexionar que los propios agentes del orden están expuestos, como todos nosotros, a la agresión, a los ajustes de cuentas, a los daños colaterales y la violencia directa e indirecta, tal y como los ciudadanos lo padecemos. El suceso trágico obliga a los alcaldes en funciones, recién reelectos o de nuevo ingreso en la zona metropolitana, a reforzar con recursos o no este rubro, y al nuevo gobernador a tener en cuenta que deberá ofrecer resultados muy pronto a la sociedad para resolver esta grave asignatura. Así es, un grave pendiente, porque no pasaron ni siquiera 3 semanas cuando las videocámaras del incipiente escudo urbano volvieron a registrar un ataque de un grupo de sicarios más que parecen moverse con toda tranquilidad como la ciudad fuera suya. No encuentran resistencia. Pareciera lo contrario, gozar de protección de ciertos uniformados traidores que patrullan la ciudad, incluso para dejar atacar a sus compañeros de trabajo. Una prueba más del control y de la infiltración delincuencial en las policías, ya no solo en municipios alejados, sino en las mismísimas corporaciones metropolitanas, en teoría más sólidas por ser las más numerosas y equipadas. Pero los cada vez más frecuentes episodios de violencia en las calles de Guadalajara y Zapopan nos dicen lo contrario. Se pueden mover armados en decenas, mañana, tarde o noche, y atacar en los sitios más concurridos a figuras públicas o a los policías de verdad que no se someten a sus sobornos. La percepción de inseguridad de la población crece a cada golpe como este de la delincuencia. La sensación de inseguridad alcanza el umbral de la indefensión y la vulnerabilidad extrema. El colectivo social observa cómo las víctimas son también ya altos funcionarios y jefes policiales. Si los atacan a ellos que traen escoltas armados, ¿qué me puede esperar a mí?, se preguntan muchos ciudadanos. El más reciente punto de inflexión de esta permanente escalada de violencia que hemos vivido en todo lo que va del 2018 en Jalisco aún retumba. Fue apenas en mayo cuando, a plena luz del día y en plena zona de Chapultepec, un grupo de sicarios llegó a un prestigioso restaurante para tratar de asesinar al entonces secretario de Trabajo y exfiscal Luis Carlos Nájera.
Jornada negra que provocó la muerte del bebé Tadeo y la agonía mortal de su madre, quienes viajaban en un camión incendiado por gatilleros de la mafia. Convirtieron a madre e hijo en las víctimas más inocentes de la guerra entre narcos que ha convertido la ciudad en su campo de batalla sin que ninguna autoridad haga algo para impedirlo, por incapacidad, por miedo o por complicidad. Hace menos de 3 semanas, otro grupo de al menos 15 sicarios llegaron al centro comercial Punto Sao Paulo para cumplir un ajuste de cuentas después de las 9 de la noche. Poco les importó que los restaurantes de la zona estuvieran llenos de comensales, incluidos el titular del Poder Judicial y los alcaldes saliente y entrante de Guadalajara, con todo y sus escoltas. El lunes pasado, otro grupo de pistoleros se desplazó sin problema en horas de la mañana en Tonalá para asesinar por venganza a 4 policías de Guadalajara. Por la noche, robaautos terminaron matando a 2 uniformados de Zapopan que intentaron detenerlos. A estos ataques en tierra, el AMPA ha sumado una estrategia virtual para acrecentar el miedo mediante noticias falsas a las que todos debemos cerrarles el paso y no replicarlas para dejarles el espacio público. No debemos hacer crecer el poder intimidatorio de la delincuencia que cada vez más desafía a unas autoridades titubeantes y que no atinan cómo hacerles frente. De todo esto vamos a platicar con nuestros invitados y expertos que nos acompañarán esta noche. Se los presento al regreso de la pausa. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera, y como se lo comenté en nuestro primer segmento, me da mucho gusto recibir y agradecer que estén aquí con nosotros en el estudio de Desde la Barrera a 3 amigos expertos en estos temas de la seguridad. Fernando Espinosa de los Monteros, usted ya lo ha visto aquí acompañándonos. Él es presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, Capítulo México. Fernando, gusto volverte a tener aquí. El gusto es para mí, Jaime, con mucha satisfacción. Gracias. Ignacio Salazar, que nos visita por primera vez, un policía de amplia experiencia. Su último cargo pues fue subdirector de la Policía Estatal y otros cargos de coordinador de asesores en temas de seguridad aquí en el Estado. Y también Francisco Jiménez Reynoso, quien es académico de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Francisco. Gracias por la invitación, estamos a la orden, Jaime. Nacho, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues empezamos otro lunes con una semana difícil, con otro sobresalto que confirma lo mal que hemos andado en seguridad a lo largo de todo este 2018, Ignacio. Sí, lamentablemente el fallecimiento de 6 policías a manos de la delincuencia. Lo bueno, afortunado, que hay detenidos en el caso de los 2 policías fallecidos acá en Zapopan. Es un problema que se venir de antelación, no es de este año, creo yo. Creo que pero este año ha sido particularmente crítico, ¿no? En este año es cuando se han elevado sobre todo los índices de homicidios, ¿no? Han unas cifras no registradas anteriormente. Andaremos cerrando el año aproximadamente con 1,400 homicidas. Y desde que inició el año no hay mes que no haya un acontecimiento y sobresaltos de delincuencia cada vez más graves. Sí, desafortunadamente, esto ha rebasado ya la autoridad, ¿no? ¿Qué está fallando? Bueno, sería cuestión de analizarlo punto por punto. Falta de elementos, falta de una estrategia policial, recursos, o sea, habría que analizar sistemáticamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Para llegar a este extremo. Francisco, aquí analizamos las propuestas de los candidatos en los temas de seguridad, tanto de los candidatos presidenciales como de los candidatos estatales, pero mientras están esas promesas y se están acomodando,
mientras el presidente electo manda a los que serán sus funcionarios en seguridad a hacer foros de seguridad para afinar su estrategia, las cosas siguen sucediendo, así como en Jalisco, en muchos otros estados, ¿no? Así es, Jaime. Particularmente... Están aprovechando los grupos delincuenciales el relevo, la transición, quieren hacerse presentes. ¿Cómo te explicas esta escalada que no para? En gran medida. En estos 3 años que llevamos en Jalisco, en 16 eventos distintos, ya van más de 20 policías municipales caídos. En cuanto a en este trienio, nada más. Y en lo que va del sexenio, de la Fiscalía General ya van más de 40. Entonces se está agudizando la violencia, pues no solamente en contra de la ciudadanía, que en términos generales padece de inseguridad y violencia. También los mismos gendarmes, los mismos policías han sido víctimas de la delincuencia. Hace unos días le robaron a uno de ellos una patrulla y con la misma patrulla intentaron matar a uno y fue una persecución de varios kilómetros hasta que lo acribillaron. Y son descuidos, falta de capacitación, en mi opinión. Lo que necesita las policías, hacen falta estrategias serias, objetivas, porque precisamente esta semana se cumplieron ya 29 reuniones de trabajo, ¿no?, sobre seguridad. Esas que no había, que en algún momento reclamamos de que las autoridades pusieran atención y que en su agenda de gobierno pusieran el tema de la seguridad ahí. Se empezaron esas reuniones por todo este descontrol que había en el tema, pero no han servido de mucho. Así es. Uno de los problemas, Jaime, en mi opinión, del tema de la seguridad es, ya lo hemos venido repitiendo muchas veces, el manoseo que hay en los puestos, en las instituciones que se encargan de la seguridad. Sabemos que no solamente está politizada la seguridad en el estado de Jalisco, sino que está partidizada por botines políticos, y que eso hace mucho daño a las corporaciones policíacas. Hace falta gente con experiencia, personas que vayan generando y dejando una huella institucional para un seguimiento serio, porque todo se reinventa. Bueno, de hecho creo que ya está en riesgo la fuerza única, porque no dio resultados. Entonces es muy probable, tiende a desaparecer nuevamente y millones de pesos se van a ir directito a la basura, ¿verdad? Y nuevamente vamos a empezar de nuevo a generar nuevas estrategias, cuando la delincuencia organizada verdaderamente ha dado muestras de que está organizada. Los más vulnerables en esta lucha, en esta guerra, algunos se llevan recursos, el dinero a su casa, en cuanto a acuerdos que pueden tener en la venta de los mismos espacios, en el reparto de cuotas de los partidos políticos, y otros pagan las consecuencias. Lamentablemente, los más vulnerables en el tema de la seguridad, de la inseguridad que vivimos, son los gendarmes, son los policías, son los uniformados, son los que ya están pagando con su vida la consecuencia de una mala administración, la carencia de políticas públicas y la gran voracidad que hay por estarse peleando los espacios los políticos, y que no saben y no tienen experiencia. Es muy difícil para una persona que ha tomado cursos de capacitación de reacción inmediata, de táctica, SWAT incluso, y que tienen la preparación y la capacidad, y que llegue el licenciado que viene recomendado del diputado o del partido político y lo imponen y tiene que obedecer sus instrucciones. Pues, ¿qué instrucciones le va a dar a un experto o a los expertos? Lo que generan es que bajan los brazos, hay desaliento, porque no se respeta la carrera policíaca, el escalafón, y se atropellan sus derechos, incluso laborales. Esos son algunos de los problemas que estamos viviendo en nuestro estado, Jaime. Partiendo de lo que sucedió, Fernando, pues el problema se agrava porque hemos platicado aquí
de la grave infiltración delincuencial que hay en las policías, especialmente en las municipales. Entonces, una parte infiltrada y la otra parte debilitada y vulnerable, y los buenos policías que no se someten a los dictados del AMPA, pues terminan muertos. Yo creo que es un problema estructural el que tenemos, Jaime. El presidente Peña Nieto ha sido muy autocrítico en su balance en el tema de seguridad. Fue lo único que dijo que no logró. Todo Y es realmente de espanto las cifras que él da. Él invirtió 27% aproximadamente más en los 6 años que el gobierno anterior. Que Felipe Calderón. Los resultados son, en homicidio, a la fecha, es 2.3, 2.7 arriba de como cerró el sexenio pasado. Las extorsiones también están como un punto y tantos arriba. O sea, se invirtió más en seguridad y los resultados fueron peores. Pero hay cosas que son fundamentales, y él las señaló. 600 municipios en este país no tienen policía, Jaime. 600 municipios de 2.300. Sí, no tienen policía. O sea, es una cantidad muy importante. Uno de los fenómenos que él señala como que más provocan delincuencia en este país es la falta de coordinación de los mandos políticos para apoyar las acciones de la seguridad. Él señala que no hubo respuesta de muchos estados de la República para combatir la inseguridad pública. Hay 18 estados de la República sumidos en gran inseguridad. Jalisco, curiosamente, no es de los estados más vulnerados por la inseguridad pública. Hay todavía mucho más que Jalisco, y nosotros, nos alarmamos, sí, porque son cosas que no estamos acostumbrados y ojalá lo sigamos haciendo todo el tiempo, que no se nos pierda la capacidad de alarmarnos. Y que no normalicemos estas situaciones. Pero este problema estructural empieza desde el cambio de los gobiernos. Cada gobierno quiere tirar su raya en el agua. Es decir, cada gobierno viene y dice, la estrategia del de atrás no sirvió y yo voy a crear una nueva estrategia, una nueva coordinación, una nueva forma. Y finalmente, curiosamente, aquí en un programa con el diputado representante de la Seguridad Pública, de la Comisión de Seguridad Pública, el fiscal regional, o uno de los fiscales estuvo aquí presente, y uno de los mandos policíacos que venían a defender la situación de la reacción inmediata y ese tipo de cuestiones. Como estaba planteada, nosotros le dijimos que no iba a funcionar. Finalmente, el resultado está a la vista, no funcionó, por eso decimos es un problema estructural. Si se invierte más dinero, obviamente debe de haber mejor capacitación, mejor armamento, mejores capacidades de movilización, más inteligencia, y curiosamente no lo tenemos. ¿Qué quiere decir? Pues que el elemento corrupción se apoderó de todo este tipo de situaciones. Hay casos muy lamentables en Jalisco. El dinero que se destinó para capacitación en los municipios, en muchos municipios, no se dio la capacitación. Hicieron que los policías firmaran que habían recibido los cursos de capacitación. Hablas de la capacitación para el nuevo sistema de justicia penal, donde los policías son los primeros respondientes, son los que tienen que llenar se dio la capacitación. Se llama homologado. El informe policial homologado. Ajá. No se dio la capacitación. Y entonces,
es muy lamentable que, por ejemplo, el primer respondiente puede ser un agente de tránsito porque se supone que tiene la capacitación para hacerlo, no solamente el policía municipal o un policía estatal. Pero los agentes de tránsito, en un principio, llegaban al lugar de los hechos que sabían que se había cometido un ilícito. Y le daban la vuelta. Se daban la vuelta y se iban. Porque iban a tardar mucho en el informe. No, además porque iban a tardar mucho, porque no sabían cómo llenar todas las formas para hacer el informe. Curiosamente, esto no puede ser. No podemos. Tenemos frente a nosotros un gran problema que es la inseguridad. Otro gran problema que es la corrupción, la que genera la inseguridad. Y otro gran problema, políticos corruptos, incapaces, ¿y la impunidad? Que no pueden con el problema. Y el Estado como tal está superado en 18 estados de la República. Es decir, no se puede contener la inseguridad porque está en manos del crimen organizado, del narcotráfico, de las pandillas delincuenciales, de todos esos grupos que tienen a la población azorrillada. Y por eso la seguridad es ahora el principal reto de las nuevas autoridades, ¿no? Sí, pero desde el presidente, los gobernadores, en el caso de Jalisco que inician, y los nuevos presidentes municipales. Volviendo al tema de este lunes, vamos a regresar después de esta pausa, si les parece. Gracias por esta primera impresión. Con el futuro de las policías municipales. En este sexenio el debate fue si sustituirlas por un gran mando policial estatal, y pues vimos que nunca se logró. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál debe ser el futuro de las policías municipales para tratar de contribuir, ayudar a enfrentar y pacificar el país, que es el anhelo, yo creo, número uno de todos los mexicanos en este país? Regresamos con eso. Regresamos a Desde la Barrera. Gracias por continuar con nosotros. Nacho, ¿tiene futuro las policías municipales? ¿Qué hay que hacer con ellas? Sí, claro. O sea, un futuro cierto, diría yo, que hay que hacer capacitación, en primer lugar. Segundo, hacer una gran convocatoria buscando perfiles idóneos para ser policías. Pero hay vocación policial. ¿Hay vocación policial? Fíjate que... Yo creo que no hay jóvenes que quieran ser policías, ¿o sí? Yo creo que sí, porque si tú lanzas una convocatoria, asisten 200, 300 gentes al llamado de esa convocatoria. ¿Y es por la falta de trabajo o es por la vocación policial? Yo creo que parte es de la situación que hay en este momento de faltas de empleo, ¿no? Pero yo creo que también hay mucha gente con mucha vocación. Yo en mi tiempo en las policías he encontrado jóvenes que recién ingresaban con mucha vocación. Ellos decían que ellos desde pequeños querían ser policías. O sea, sí los hay, sí los existe. Estamos hablando de una población estudiantil muy grande, ¿no? De una población de jóvenes exageradamente grande que sí puedes atraer hacia este... Aunque hay esas vocaciones, pero faltan capacidades institucionales que arropen esa vocación y que vayan dignificando al policía, ¿no? Exactamente. Primeramente hay que atraerlos, pero luego también algo muy importante es el esquema laboral de los policías, ¿no? Tradicionalmente siempre ha habido carencia de elementos policíacos. Hay un déficit de policía, o sea, muy grande. ¿Cómo puedes hacer una estrategia policial exitosa si no tienes lo principal que son los policías? O sea, es un déficit muy grande. Los parámetros internacionales andamos muy a la baja de lo que nos indica en cuanto a los policías en referente a la población que se tiene. Digo, el último dato que yo me acuerdo, en Guadalajara había un déficit de más de 2,000 policías, en Guadalajara. Así es. Entonces, ¿qué pasa con los que se tienen? Los haces trabajar horarios de 12 por 24, 24 por 48,
En el Estado me dicen que trabajan 24 por 24 y ese es un gran desgaste físico, ¿no? A partir de ahí tenemos también que empezar a ver por los policías. En nuestras gestiones pasadas procurábamos que el Instituto de Pensiones bajara la edad para los policías en cuanto a su derecho a pensionarse, que no fueran los 30 años, sino a los 25. ¿Por qué? Por el desgaste físico de un elemento policial no es igual que ningún otro trabajador. Desde el momento en que sales de tu casa no sabes si vas a regresar. Tenemos los trágicos acontecimientos de este lunes, ¿no? Ese es el riesgo. Otra persona que sale en el municipio, en el estado a laborar, regresa tranquilamente a su casa, pero un policía no. Tenemos que ver por ellos, por sus derechos laborales, ¿no? ¿Y qué tal está en este momento la capacitación del policía en cuanto a técnica, en cuanto a manejo de armas, en cuanto a defensa personal, estrategia? Desafortunadamente no puedo contestar en este momento porque tengo alejado de alrededor de 6 años de las policías, ¿no? En mi tiempo se procuraba darle todo eso. Sí es cierto, a veces existen altas dosis de simulación. A veces esos programas federales, como decía atinadamente aquí el doctor, no empleas el recurso para el que te lo dieron, se queda en X mano, ¿no? O sea, en algún momento de ese largo camino, ese recurso no llegó a donde debiera de ser. Por eso ahorita nos quejamos de la falta de capacitación, de que no saben llenar un informe policial homologado, de que el policía le saca la vuelta al hecho delictuoso precisamente por esa falta de conocimiento que nunca se les dio, ¿no? Tardamos 8 años en implementar el nuevo sistema procesal oral, y es hora que todavía no sabemos si qué tan bueno ha sido, qué tan malo No, los vaya resultados a ser, en Jalisco fueron malísimos. Entonces es parte de eso, ¿no? Pero sí hay mucho futuro con las policías, ¿no? Mucho futuro, hay que velar primeramente por sus derechos, ¿no? En alguna ocasión una mujer policía va conmigo a decirle que le cambie el horario laboral porque ya no le podían cuidar a su menor hija de 5 o 6 meses. Le dije, llévala a una guardería del Seguro Social. Dice, nosotros no tenemos esa prestación. ¿Sí me explico? Esos pequeños son grandes detalles, ¿no? Si quieres tener corporaciones policiales buenas, primeramente hay que empezar por ver por el policía. Pero desde que tienen un futuro promisorio, ¿no? Policías municipales, pese a la debilidad que tienen, pese a no existir en 600 municipios del país, pese a ser las corporaciones que primero infiltran la delincuencia. Son muy vulnerables, y son muy vulnerables por lo que afirma aquí Nacho, en el sentido de que el policía está muy desprotegido socialmente. El policía no solamente no tiene buena fama pública, sino las condiciones de trabajo no son las condiciones a las que deberían de someterlos. Les voy a dar un ejemplo. Hoy decía, ayer me decía Pablo Lemus, decía, el seguro del policía, de los que murieron, es por 700,000 pesos. Dice, vamos a tratar de darle por el ayuntamiento otros 800,000 para que al menos llegue a una suma de 1,5 millones. Sí, pero no les resuelve mucho, porque normalmente son personas que tienen hijos pequeños o hijos de mediana edad, que van a requerir una educación de 15 años o de 10 años o de 8 años para poder tener una formación. Entonces, yo creo que eso no es, el problema es que al policía no se le ha reconocido la importancia que debe de tener. El policía, ya sea municipal, estatal o federal, debe de tener condiciones muy diferentes de trabajo. Yo llegué al ayuntamiento en 1980. Teníamos una planta de 2,500 policías para todo Guadalajara. Pero la gran mayoría de los policías, el 80%, ganaba salario mínimo. Y en esa época vinieron las políticas de incrementar los salarios. Pero tú te das cuenta de algo que nosotros estábamos hablando hace un momento. El policía no se hace, el policía nace policía. Es curioso. Eso yo lo viví porque yo manejé la contratación de los policías por mucho tiempo.
Y salían de la corporación y regresaban, pero eran la misma gente la que tenía 10 ingresos y reingresos a la O estaba en Guadalajara y luego se iba a Zapopan, Antonalá. Eran policías de vocación, de forma de ser. Y el policía que viene ocasionado, que se le prepara, normalmente revienta y no es policía. Pero hay algo que es fundamental. Miren, Francia, por ejemplo, tiene una policía proactiva. ¿Qué quiere decir una policía proactiva? Una policía proactiva es una policía con altísima capacitación, desde cibernética, nivel universitario, pero les pagan como tal. En Estados Unidos... Al policía municipal, al policía de París. Sí, al policía de París. En Estados Unidos, un policía en Los Ángeles. Yo hace no mucho tiempo ganaba $5,000 el policía. Si tú ibas a su casa, tenía una casa extraordinaria. Una casa bien puesta, con todos los adelantos tecnológicos en la cocina, televisiones, un hogar. Tenía un hogar limpio, sus hijos iban a buenas escuelas y demás. Vean la calidad en la que tenemos nosotros sumidos a los policías. Sí, dicen, fíjense, hay diferencia salarial entre el policía de Guadalajara y el de Zapopan. Es mejor pagado el de Zapopan que el de Guadalajara. Pero si te vas a Tonalá y encuentras diferencias muy grandes al Salto, no te vayas a Chiquilistlán, ¿sí? O no te vayas al norte de Jalisco, porque allí... No, bueno, pues se quedó ahí en el papel esta promesa de darle a los policías del área metropolitana de Guadalajara un salario homologado de 18,000 pesos. Claro, pero no, ni siquiera se cumplió. No. Y luego, las prestaciones que tienen en cuanto a despensa, educación, asistencia médica, seguros y eso, son muy pobres y son muy limitadas. Y por eso, pues no tenemos policías con la capacitación necesaria suficiente. ¿Dónde está la universidad de los policías? En Nuevo León sí la tenemos. En Jalisco no hemos podido llegar a tener una universidad para preparar policías. Y entonces tenemos policías... Y las academias son muy irregulares. Allí estaban las imágenes. Gordos, obesos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Simplemente que están en los cuerpos policíacos la gente que quiere estar allí, pero que no tiene ni la capacitación intelectual física, tampoco, ¿sí? Claro, hay sus excepciones. El otro día yo veía un grupo de policías de vialidad, mujeres 3, 4 guapísimas en la Minerva, ¿no? Pero son excepciones. Pero fíjense, en policías estatales, municipales, hombres y mujeres, encontramos que luego su personalidad denota qué clase de organización policíaca tenemos. No te metas a las patrullas o a ver los instrumentos que trae de trabajo, o sea, las armas, porque además trae armas de viejos modelos, trae armas donde le cuentan los tiros y además no tienen la asesoría jurídica necesaria para cuando responden ellos, inmediatamente los policías son procesados y sometidos a proceso. Desde fuera, fortalecer la policía municipal como los primeros pasos que habría que sugerir. Hay muchas cosas que hacer, Jaime, al respecto. El tema de la capacitación es muy importante. Ya expusieron el tema de la gratificación de la condición laboral del policía. Hay un divorcio, incluso hace algunos días se publicó en un diario de circulación, entre sociedad y las policías municipales. Esto es, la sociedad no confía en las policías y las policías no se sienten respaldadas por la sociedad. Y eso tiene que cambiar, tiene que ver con lo que comentaban hace un momento. Yo diría que hay comunidades donde tiene más arraigo y aceptación el malandro que el policía. No, el malandro es protegido. ¿No?
El malandro es protegido. No, el malandro es ídolo. Y es querido y es cuidado y lo esconden. Claro, porque les deja ganancias, les deja incluso en algunos lugares calidad de vida, lo que no le dejan en ocasiones los políticos o los gobiernos. Entonces ahí es donde tenemos mucho que hacer. Mejorar la inteligencia, la contrainteligencia, porque miren ustedes. Ahí lo que decía Fernando, la corrupción de los niveles de la clase política y gubernamental terminan haciendo más vulnerable al policía. Claro, y el policía lamentablemente es visible, es cuantificable en cuanto a los elementos que pueden ir en una patrulla. Y eso lo están observando, y con la tecnología y la logística que hay en este momento con los drones, pueden estudiar los movimientos de los policías, que son vulnerables. Y en sentido contrario... El caso de Tonalá es paradigmático, ¿no? Lo sorprendieron y eran 4. Y lo preocupante y lo que se tiene que hacer, Jaime, y se ha fallado bastante, es en la administración de los recursos, tanto humanos como económicos. En ocasiones vemos en las calles vehículos duros que andan escoltando sobrinos de funcionarios de segundo o tercero hasta cuarto nivel. Un vehículo duro entendamos que es un vehículo blindado. Y recordemos que el 02 de Tlaquepaque, que también lo mataron hace algunos meses, andaba en un vehículo que no estaba blindado. El 03 de Guadalajara, que lamentablemente acaba de fallecer, que lo acaban de matar, tampoco traía un vehículo duro. Esa patrulla tampoco, ¿no? Y vemos en ocasiones en los domingos, los días domingos, que andan vehículos duros escoltando o paseando a personas que no requieren esas unidades. Hay una distracción de recursos económicos muy fuertes. ¿Cuántos? Recordemos hace algunos años, no muchos, cómo fanfarroneaban algunos funcionarios con la guardia y las escoltas. Habrá algunos que sí la requieren, pero otros no, y debe haber prioridades. Yo creo que deben ser vehículos solo para los funcionarios que están directamente relacionados con temas de con temas de seguridad, ¿no? Y no nomás a la cabeza, sino a los principales mandos policiales. Vamos a regresar con el tema, vamos a regresar a nuestro último segmento para tratar de concluir en algo, platicar cómo se deben abocar las nuevas autoridades para empezar a abordar este grave problema de inseguridad que tenemos en nuestra ciudad, en el estado y en el país. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Fernando, ¿hay solución? ¿Por dónde deben empezar Andrés Manuel? ¿Por dónde debe de empezar Enrique Alfaro? ¿Por dónde deben empezar los alcaldes que van a llegar a los municipios? ¿Cómo le pueden ayudar los nuevos diputados? ¿Y a qué debemos exigir que hagan los magistrados y los jueces, que mucho tienen que ver en este tema? Este es un problema estructural que tiene que ser atendido de la esfera, de la parte más alta hacia la parte más baja, es decir, del presidente de la República, pasando por gobernadores, presidentes municipales, que son las instancias del Estado. Retomando un poco lo que planteabas al principio, decías, Peña Nieto dijo en su mensaje que la Federación atacó a las bandas de la delincuencia organizada, estas se pulverizaron y no hubo policías estatales ni municipales que les hicieran frente. Pero sin duda faltó un liderazgo desde la autoridad federal para jalar, acompañar y orientar ese esfuerzo, ¿no? Yo pienso que más que un liderazgo lo que se requiere es de voluntad política para hacer las cosas. Porque si el presidente de la República invierte más dinero, hay más recursos, hay capacitación, lo que tú quieras, y luego no se da seguimiento a lo que se está esparciendo para mejorar esto, entonces estamos ante un problema muy grave. Pero el seguimiento lo tiene que hacer el gobierno federal y estar llamando la atención de los estados que no lo hacen. Tiene sus mecanismos para hacerlo, pero nosotros vemos que esos esfuerzos se diluyen. El esfuerzo de vigilancia. El problema es estructural y todos estamos metidos. No hay quien se salve, incluso nosotros.
Nosotros venimos aquí y también opinamos, aventamos nuestra raya en el agua y decimos más o menos el camino, pero lo importante es que el presidente de la República ya atajó el problema, el presidente electo, y dice, yo todos los días a las 7 de la mañana voy a tener reunión con el tema de seguridad. Obviamente, si ustedes ven, este joven jefe de la seguridad del país ya nos presentó al grupo que va a trabajar. Grupo que, entre paréntesis, deja muchísimo que desear, porque no es la gente que pueda resolver el problema. Algunos Porque tienen experiencia, otros no lo tienen. Los ves ya desactualizados, No, pues, los ves fuera de ritmo. Gertz Manero, ¿qué tiene que ver otra vez en Él la ya policía? tuvo su oportunidad. Claro, y no demostró absolutamente, no digo que nada, pero no mucho. Entonces, hay que atacar el problema de la corrupción fundamentalmente. Hay que implantar, y yo lo he repetido muchas veces, sistemas contra la corrupción desde la parte más importante del gobierno federal, obviamente hasta la más baja. ¿Y qué es? Las policías, por supuesto, porque en las policías hay mucha corrupción, son fácil presa de la corrupción por todas las condiciones que estábamos hablando, sí. Pero hay que aislarlos de eso. Buscan naturalmente una manera de completar su ingreso. Sí, hay que aislarlos, hay que darles las condiciones para que desarrollen un buen trabajo, una buena formación, un buen desarrollo dentro de las propias instituciones policíacas. Tiene que haber coordinación, porque uno de los problemas fundamentales es que no hay coordinación. Y otro de los problemas fundamentales es que tenemos dos sexenios. Que fue lo que dijo Peña Nieto. Yo lo que voy a hacer para no estar para que México no esté como con Felipe Calderón, es que voy a coordinar mejor a las policías federales, estatales y municipales, y voy a hacer programas sociales que le den oportunidad a los jóvenes. Y no funcionó. No funcionó. Porque no hubo coordinación. Porque obstruyeron la coordinación desde el propio poder. Ojo. Pero hay otras cosas que también van a incidir en esto. ¿Qué es lo que va a incidir? La relación con Estados Unidos. Porque Estados Unidos está demandando más droga. Y entonces, al haber una demanda de droga, esto es muy importante, hay mucho más delincuencia. Y esto, al Estado muchas veces lo agarra con las manos en la puerta porque no tiene capacidad para responder en cuanto a elementos, capacitación, todo lo que hemos hablado aquí, ¿sí? Este es un problema fundamental. Y el otro problema más importante es que los políticos tienen que ser honestos y que tienen que actuar en el mismo sentido todos. No importa el partido al que pertenezcan. Deben de entender que el problema es de la sociedad y que ellos son los que tienen que ser los líderes para batir con este problema. La sociedad está empujando, curiosamente, pero una sociedad que no encuentra respuesta, no solamente en los organismos de represión, que es desde el ejército hasta el policía municipal, sino que tampoco encuentra respuesta en la procuración de justicia, ni en la administración de justicia adecuadamente. No quiero desenfocar el problema, pero lo que dices es fundamental, el tema de la creciente demanda de droga en Estados Unidos. Creo que eso se responde con estos nuevos caminos que ha delineado Olga Sánchez, de un tema no prohibicionista, pero eso nos daría para otro programa. Ahorita estamos en los policías. A ver, Nacho, ¿qué estímulos se le pueden dar al policía para tratarlo de alejarlo de esa tentación de la corrupción y de la dádiva cada vez más atractiva, supongo, de las delincuencias organizadas? Sí, indudablemente la capacitación es fundamental, ¿no? El manejo de valores es parte importante también, no tan solo en los policías, sino en cualquier ente social, ¿no? El problema es policías, cómo mejorar la policía, qué es lo que hay que hacer, muchas opiniones, ¿no? Pero por ahí leí en alguna ocasión, el problema empieza, fíjate, increíble lo que es la inseguridad pública, empieza en las propias universidades. Las propias universidades no te generaban gente capacitada para ser procurador, para ser jefe de un penal, para nada.
uno en la práctica se tenía que empezar a hacer. Decía Fernando, yo veo caras viejas, Gertz Manero, pero yo te preguntaría, ¿no hay renovación de la clase policial en este país? En Jalisco pues, son los mismos desde hace un montón de tiempo. No, pero sí hay muchos, hay mucha gente que... ¿O ya empiezan a egresar de la universidad, Nacho? A lo que yo sé, apenas este año va a empezar la carrera de criminología en la UDG. ¿Cómo es posible que...? De universidades extranjeras que traen maestrías y algunos hasta doctorados en seguridad pública. Y a esa gente no la convocan, curiosamente, no la convocan. ¿Por qué no la convocan? ¿Hay cerrazón en los ámbitos de las policías? Uno, los celos; dos, que se sienten amenazados, que pueden ser desplazados los políticos, que es lo que hemos estado empujando, de sacar a los políticos de la seguridad, de las instituciones relacionadas con la seguridad, y por eso, en mi opinión, no somos invitados o no invitan a los que verdaderamente conocen la materia. Y bueno, es que luego dicen, es que los académicos nunca han estado en la operación policial. Eso es lo que dicen, ¿no? No, y desafortunadamente ha habido... Aquí está alguien que ha estado en la calle. Desafortunadamente ha habido 2, 3 casos que de la academia no funcionaban acá, desafortunadamente, ¿no? No cualquiera lidia con delincuentes. Hay que tener una cierta capacidad, hay que tener ciertas cualidades. Es muy difícil ser policía, créeme. ¿Por qué? Por el riesgo que te implica, sobre todo ser policía fuera de lo común, ¿no? Tratar de mejorar en donde hayas estado, ¿no? Por ejemplo, ser policía no te significa que tengas que andar rodeado de 30, 40 gentes. Lo que decía a mí en lo particular me da hasta coraje, ver que por un lado la sociedad está desprotegida y ciertos funcionarios están muy bien protegidos, ¿no? Yo creo que ahí no se vale a qué le tienen tanto miedo, ¿no? Yo creo que ellos se deben a una sociedad, que esta sociedad es la que debe estar realmente protegida, ¿no? Y en la medida en que esta sociedad esté protegida, pues indudablemente la delincuencia va a ir a la baja. Hay que analizar, decías ahorita, empezabas la pregunta, qué hacer pueden hacer las nuevas administraciones. Primeramente, ver qué es lo que pasó. Se cuestiona mucho que las policías no funcionaron, que la fiscalía no funcionó, que los penales no funcionan. Bueno, ¿pero por qué? Ya se hizo un análisis, ya se sabe qué realmente no funcionó, porque no todo no funcionó. Híjole, de diagnósticos tenemos miles de diagnósticos. A ver, yo le preguntaría qué opinan de los penales, qué vas a hacer con los penales. Nadie habla de las cárceles y eso es fundamental. Eso es verdad. Entonces, ¿dónde están los diagnósticos, no? Yo creo que ahí empezaríamos, ¿no? Pues bueno, como siempre nos quedamos con muchísimas preguntas, pero bueno, ahí está una primera lectura de esto, que las autoridades están obligadas a reflexionar y sobre todo a operativizar para enfrentar este grave problema de inseguridad. Gracias, Nacho. Gracias, Fernando, Francisco. con mucho gusto. Gracias por la invitación. Los esperamos pronto Claro por que acá sí. porque este tema pues da para muchos otros temas, muchas otras aristas. Pero sobre todo gracias a usted, que tenga muy buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos aquí el próximo viernes. Pásala muy bien.